Muchas gracias. 8:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos, como teníamos previsto, al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, para hablar precisamente de la proforma presupuestaria con un ingrediente. Hemos leído, hemos escuchado opiniones en la revista de Opinión Democracia. También hoy diario El Universo publica en Enfoque Fiscal que hay una proforma optimista en ingresos y corta en gastos, que hay una caída de la inversión. ¿Qué explica el señor ministro Arosemena? Muy buen día. Muy buenos días, un saludo cordial para todos sus seguidores y radioescuchas. La Proforma 2023 es una herramienta para el desarrollo nacional. En esencia, la Proforma del próximo año tiene dos elementos: mayor inversión social y menor déficit fiscal. Empecemos por lo segundo, menor déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia de los ingresos y los gastos. Ecuador vino de 15 años de una suerte de tren de despilfarra desbocado. Lo hemos venido parando a raya y eso implica ir reduciendo poco a poco ese déficit fiscal. Entonces, nosotros estamos pasando de un déficit fiscal que el año en curso, en 2022, es de 3.783 millones de dólares que constaban en el presupuesto inicial de este año, el 2022, a un déficit de 2.630 millones de dólares, es decir, una reducción de más de 1.000 millones de dólares del déficit fiscal. Eso es una parte importante de la proforma porque eso implica el orden fiscal que es tan necesario para poder poner el acento en lo social. Y justamente en cuanto al acento en lo social, hemos aumentado la inversión social. ¿Qué es inversión social? Aquí hay que explicarlo. Es un concepto técnico que aglutina todos los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. El presupuesto de inversión social para el 2023 es 15.276 millones de dólares, muy superior a lo presupuestado en años anteriores, llegando a ser hasta casi el doble de lo que destinaba el socialismo del siglo XXI a inversión social. Así que tenemos una reducción del déficit fiscal y un aumento de la inversión social en los rubros descritos, que son salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Señor ministro, usted señalaba que hay un déficit de 2.630 millones. Sin embargo, el Observatorio de la Política Fiscal señala que se entregarían 1.431 millones en bonos sociales cuando se colocan en la proforma 1.307, lo que no sería de 2.630 el déficit, sino de 2.743 millones. ¿Es una cuestión de operación, de suma, o están bien o mal estas cifras? Los números son claros y son los que están en la proforma. Luego, sobre eso, la idea es que en una sociedad libre la gente pueda opinar y debatir, y eso es muy sano y fortalece la democracia. Pero los números son claros y son elocuentes y son los que constan ahí. Sí debemos decir, en cuanto a cobertura social, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha más que duplicado la cobertura social. Es decir, la cantidad de personas en estrato social vulnerable con el gobierno de Guillermo Lasso se benefician de poder recibir algún tipo de cobertura social, en muchos casos una transferencia monetaria. Siendo muy concreto, en el año 2019 1 millón de ecuatorianos necesitaban y recibían un bono de desarrollo humano, por ejemplo. En el año 2022, ya post pandemia, con todos los efectos que eso ha acarreado, ¿qué define hacer el presidente de la República? Fortalecer la inversión social. Y ya no solamente 1 millón de personas reciben bonos, sino 1.455.000 núcleos familiares. Es decir, casi medio millón de personas adicionales están recibiendo una transferencia monetaria, plata al bolsillo mes a mes, para enfrentar la situación. Personas del estrato social más vulnerable. Entonces, volvemos al corazón de la proforma, una herramienta para el desarrollo nacional que tiene este eje de, por un lado, bajar el déficit fiscal, lo cual implica orden, esfuerzo, disciplina, justamente lo contrario a la década de la despilfarra, y por otro lado, poner el foco, el acento en lo social, teniendo un nivel de inversión social sin precedentes, más de 15.200 millones de dólares para salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Señor ministro Arosemena, ¿no hay una sobreestimación en los ingresos tributarios, que son los ingresos permanentes, como los no permanentes, el ingreso petrolero, venta de activos y otros? ¿No hay sobreestimación? Somos muy prudentes y conservadores con el registro de los ingresos, tanto en los petroleros,
no permanentes como en los ingresos permanentes o tributarios. Comienzo un poco comentando sobre los petroleros. Ecuador ya ha vivido lo que se conoció como la década despilfarrada, y eso en resumen fue apostar a que el precio del petróleo se iba a mantener alto. Y cuando se vino guarda abajo, la economía se descalabró y estamos hoy pagando la factura de eso. Literalmente, porque somos nosotros en el gobierno de Guillermo Lasso quienes estamos pagando deudas sociales históricas que fueron dejadas impagas por el socialismo del siglo XXI, como por ejemplo los 300 millones de dólares que pagamos a la Seguridad Social por concepto de deuda del Estado con el IES del año 2011 en adelante, más de una década de indolencia, 2 gobiernos pasaron y no pagaron, o deuda con municipios y prefecturas desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Hemos pagado un cronograma de pago de 179 millones de dólares. Pero el punto del petróleo que usted hace, y es muy cierto, es que hay que ser prudentes con el precio del petróleo, porque ese precio es volátil. Por eso nosotros tenemos una estimación de $65 en proforma, lo cual es prudente. Ahora, con respecto al ingreso tributario, nosotros tenemos una estrategia tributaria que consiste en recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Nosotros apuntamos a tener una mayor recaudación tributaria sin necesidad de subir impuestos. Y esto, a su vez, con 2 mecanismos en acción. El primero tiene que ver con ampliar la formalización de la economía. Todo el mundo coincide que la economía ecuatoriana es una economía altamente informal. Así que en la medida que ampliemos la formalidad, eso es una estrategia correcta para recaudar más sin subir impuestos. Y segundo, la dinamización de la economía. Una economía que crece es una economía que permite recaudar más. Déjenme darles un ejemplo concreto. Este año, el 2022, nosotros bajamos el impuesto a la salida de divisas. Durante más de una década nos lo clavaron en el 5% y le sacaron al sector privado y sector productivo miles de millones de dólares. Nosotros lo hemos reducido de 5 a 4% y lo vamos a seguir bajando. Actualmente, al de enero a agosto de este año, hemos recaudado más que el año pasado de enero a agosto, cuando estaba al 5%. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo bajado el impuesto, nosotros hemos recaudado más que antes? Eso solo tiene una explicación, y es cuando la economía crece en sus ventas. Porque si las ventas están cayendo y tú bajas el impuesto, no vas a recaudar más. Así que nuestra estrategia prudente de recaudación tributaria consiste en una ampliación de la formalización de la economía, por un lado, y por otro lado, a una dinamización de las ventas. Recordemos que este año estaremos cerrando ventas nacionales en alrededor de 200.000 millones de dólares. Ajustado por inflación, comparado con los últimos 5 años, es una cifra récord el nivel de ventas. Y ojo, son 18 de los 20 sectores de la economía los que están creciendo. Digo esto porque siempre hay alguien despistado que dice es un sector, 2 o 3 sectores. 18 de 20 sectores de la economía nacional están creciendo, y por eso también se ve el reflejo de la generación de empleo. Desde que Guillermo Lasso llega al poder, mayo del 2021 a septiembre de este año, el 2022, se han generado más de 508.000 plazas de empleo. Y si queremos hacer una comparación de agosto de este año, agosto del año pasado, en cuanto a nuevas afiliaciones de la Seguridad Social, estas han incrementado por 130.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Son 130.000 familias que tienen a un miembro de su familia recibiendo un sueldo fijo. Son síntomas de una reactivación que estamos trabajando duro para que vaya cogiendo cada vez más fuerza, a la vez que nos estamos alejando de este pasado que se resiste a irse, de la despilfarra, del endeudamiento agresivo y del desorden fiscal. Ministro Arosemena, ¿cómo se va a cumplir esta meta de la producción anual del petróleo que el gobierno ha establecido en 187 millones de barriles, equivalentes a casi 515.000 barriles diarios? Según Cordes, hay un análisis que entre el 2021 y 2022 se ha llegado entre enero y agosto a una producción de 473.000 y 476.000 barriles diarios. Y el propio flamante ministro de Energía, Fernando Santos, dijo la semana anterior que la producción de llegar a 515.000 va a ser muy difícil de alcanzar. Por ello, él incluso señaló que debiera reverse ese cálculo a 485.000 barriles diarios para el 2023. ¿Se acogerá a esa sugerencia?
Nosotros somos muy prudentes al momento de proyectar ingresos y eso es clave para tener una proforma ordenada como lo ha sido esta que estamos ya cerrando, el presupuesto del 2022 y el presupuesto que estamos abriendo de cara al próximo año. Específicamente con respecto a las proyecciones de producción petrolera, no las hace el Ministerio de Economía y Finanzas, las recibimos del Ministerio de Hidrocarburos y también lo que tiene que ver con otros supuestos macroeconómicos se lo trabaja de manera interinstitucional, no solamente lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, pero trabaja también, entre otras instituciones, con el Banco Central del Ecuador, de tal forma que tengamos siempre los números más claros, los números más prudentes. Ahora, estamos trabajando duro en equipo por la disposición del presidente en todo el frente económico, justamente para poder incrementar la producción petrolera, la capacidad que tiene el país para percibir inversión extranjera directa, inversión local, inversión internacional, inversión en el área de la minería, inversión en el área de la electricidad, inversión en el área de las obras públicas a través de alianzas público-privadas, delegaciones, concesiones, es lo que se está haciendo. Y entonces estamos siendo muy prudentes con la proforma, insisto, es una herramienta para el desarrollo nacional. Por primera vez en muchísimos años tienes una herramienta que te logra bajar el déficit fiscal, es decir, te obligas a ser ordenado y al mismo tiempo poner el excedente, el enfoque, el acento en la inversión social, teniendo una inversión social en el 2023 sin precedentes. Nunca antes se ha invertido 15.200 millones de dólares. Como usted dice, señor ministro Arosemena, siendo prudentes y un trabajo en equipo, si el ministro de Energía plantea una reducción de la producción, la meta de 515.000 a 485, ¿se revería eso en los próximos días? Mira, a mí no me gusta comentar sobre especulaciones, sino hablar sobre lo cierto. Y aquí lo cierto es que el país está trabajando para producir más y para hacer crecer la economía desde cada uno de los distintos sectores. Así que tenemos una proforma que es muy prudente, que nos permite tener una herramienta para el desarrollo nacional y recoge las actividades que estamos realizando este año, no lo que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo y cómo maximizarlo. Me quisiera destinar 30 segundos a lo que hemos hecho desde banca pública. Nunca antes se ha destinado la cantidad de recursos que este gobierno está impulsando la microeconomía desde la banca pública. Son más de 1.700 millones de dólares desde que Guillermo Lasso llega al poder a la fecha, y me refiero específicamente a los recursos que estamos destinando desde CONAFIPS, que es una suerte de CFN para las cooperativas, desde el BEDE y desde Banecuador. Desde CONAFIPS hemos entregado ya más de 500 millones de dólares para cooperativas, especialmente cooperativas que benefician a emprendedores en sectores rurales, a lideresas comunitarias. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho, más de 500 millones de dólares entregados. Luego desde Banecuador, la gente mucho conoce el crédito de las oportunidades, 1% de interés hasta 30 años plazo. Hemos entregado más de 100 millones de dólares en esa modalidad de crédito al 1% a más de 42.000 emprendedores. En el pasado le entregaron 100 millones de dólares a pocas empresas, que para colmo son empresas que no le pagan al Estado porque son deudoras morosas de la CFN. Nosotros en este gobierno hemos democratizado el financiamiento, entregándole más de 100 millones de dólares a más de 42.000 ecuatorianos. Y luego en Banecuador tenemos otras líneas de crédito donde hemos entregado alrededor de 500 millones adicionales. Son créditos productivos donde los montos llegan hasta 150.000 dólares con tasas preferenciales. Y por último, desde el BED, el Banco de Desarrollo, Banco del Ecuador como también se lo conoce, que es donde ya hemos colocado asimismo más de 500 millones de dólares para el desarrollo de obra pública en territorio, es decir, a través de municipios y prefecturas. Por darte un ejemplo concreto, el presidente de la República estuvo hace 2 semanas en Manta entregando 44 millones de dólares para el sistema hidrosanitario más moderno de Manabí. Asimismo, el presidente ha entregado recursos por la cantidad de 14 millones de dólares. Personalmente estuve en Santo Domingo de los Áchilas, en la mancomunidad de la Concordia Santo Domingo, donde esos 14 millones de dólares son para el centro de faenamiento, el camal más moderno de todo el Ecuador. También el presidente ha entregado recursos por la suma de más de 7 millones de dólares para agua potable en Balsar, y de esa forma luchar contra desnutrición crónica infantil. Entonces, son más de 1.700 millones de dólares lo que estamos entregando desde la banca pública este año, y el próximo año vamos a seguir con ese mismo ímpetu
que son recursos para reactivar la microeconomía nacional. Siendo importante lo de la banca pública que señala el señor ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por cierto, el tema, no caemos en la especulación, fue una afirmación del ministro flamante de Energía, Fernando Santos Alvite, que dijo que sería difícil llegar a una producción de 515,000 barriles, sino por ello él plantea 485,000 barriles. Lo dijo el ministro Santos. Pero quisiera preguntarle además, ministro, la venta de activos, Sopladora, Banco del Pacífico, ¿se va a cumplir? Esa es una expectativa que está pendiente en el Ecuador. Mira, la venta del Banco del Pacífico lo han intentado hacer los gobiernos durante los últimos 20 años. Me parece que desde la época de Gustavo Noboa, que en paz descanse, se habló de esta intención y con justa razón, pero por distintos motivos los gobiernos anteriores no lo pudieron hacer. Pues bueno, este gobierno está trabajando duro y tiene ofertas en firme para poder avanzar y concretar esa transacción que será por el bien del Ecuador, y como ha dicho el presidente, los recursos provenientes de esa transacción servirán principalmente para fortalecer la lucha en contra de la desnutrición crónica infantil, el principal problema del país que poca gente habla y que el gobierno lo tiene como un tema meridiano para poder ser enfrentado. Así que eso es lo que te puedo mencionar. Es una proforma muy prudente, es una proforma que se convierte en una herramienta para el desarrollo nacional, toda vez que logra estos dos objetivos que te comentaba, de bajar el déficit fiscal, lo cual no es popular, a veces no es comprendido, pero es necesario, y nosotros estamos aquí para hacer lo correcto, ir bajando poco a poco el déficit fiscal, pero al mismo tiempo irle subiendo el volumen a la inversión social, llegando al punto de tener la mayor inversión social en los últimos años, más de 15.200 millones de dólares, recursos destinados para sacar adelante el Ecuador. ¿Se concretará la recompra de bonos como usted anunciara, señor ministro? Mira, todo lo que sea manejo de pasivos requiere estrategias donde se habla sobre hechos consumados. En el caso de hacerse, se comentará una vez que eso haya sucedido, no antes, pero siempre es importante tener en mente que el manejo de pasivos o poder comprar deuda que esté cotizándose muy por debajo de su precio facial es una oportunidad para el país, y en el caso de ser aprovechada será en el momento que suceda, pues será comentado. En este punto del camino nosotros estamos enfocados en hacer crecer la economía, en mantener la prudencia en las finanzas públicas. Durante décadas las finanzas públicas fueron una mochila pesada que se la lanzaron al sector productivo, a la familia ecuatoriana. Nosotros hemos trabajado duro para alivianar esa mochila, para tener una estrategia de recaudar más sin subir impuestos, para hacer crecer las ventas como están creciendo este año. A pesar de las complicaciones que existen, que son reales, las ventas están creciendo, el empleo está creciendo, el índice de confianza empresarial que mide el Banco Central está en su nivel más alto, tenemos la tercera inflación más baja de todo el continente americano. Para el próximo año el Fondo Monetario Internacional proyecta que Ecuador va a tener la inflación más baja de toda la región y proyecta que Ecuador va a ser uno de los pocos países que va a estar creciendo por encima del promedio latinoamericano. Ministro, para concluir este diálogo importante que le agradecemos con la revista de Opinión Democracia, es decir, ¿no habrá más impuestos 2023? ¿Habrá mayor inversión extranjera? ¿Y se puede lograr un país mucho más eficiente? Mira, es una tarea de todos. No se puede avanzar lejos solo. Dicen que cuando uno quiere ir rápido va solo, pero cuando uno quiere llegar lejos tiene que ir acompañado. Es tarea de todos sacar el Ecuador adelante, el ver las oportunidades, el tener optimismo. Es tarea de todos, es nuestra obligación sacar el país adelante. Lo estamos haciendo nosotros desde el espacio de acción en que estamos, pero tenemos que trabajar todos. Por eso hacemos tanto esfuerzo en comunicar el norte, hacia dónde vamos, hacia la reactivación, la estrategia de orden fiscal, enfoque social y reactivación de la microeconomía nacional. Estoy convencido de que si todos conocen el plan, todos pueden remar para el mismo norte.
Bien, ojalá se cumplan esas metas tan fundamentales para el mejoramiento de la economía ecuatoriana. Al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, un abrazo. Muy amable. 9:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de este lunes 7 de noviembre, las entrevistas y los debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y ojalá esta Asamblea Nacional no le enrede más al Ecuador y ojalá dé soluciones, salidas a los temas de violencia y para enfrentar con éxito al crimen organizado transnacional y que no sigan pensando en tonterías como es buscar una mayor desestabilización en el Ecuador. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de